Les damos la bienvenida en esta mañana y gracias al Señor por permitirnos estar un domingo más para poderle darle a Él la gloria, el único que es digno y merecedor de toda la alabanza y de toda la adoración. Es un privilegio el estar en un lugar como este y no estar en un hospital enfermo, estar en la casa enfermo. Y es importante reconocer la gracia de Dios. Y si estamos, si vivimos, si respiramos, es por la pura gracia de Dios. Así es que vamos a pedirle en esta mañana al Señor que Él abra nuestro corazón, abra nuestra mente, y que la misma palabra de Dios en esta mañana nos quite toda ignorancia espiritual que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra mente. Y en el transcurso de la palabra, si llegan pensamientos negativos de incredulidad, es el momento para decir: Señor, ayuda mi incredulidad y ayúdame a creer tu palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que su palabra es vida, es espíritu. Y cada vez que alguien oye, escucha la palabra, está recibiendo vida y está siendo lleno del Espíritu Santo. Oramos. Padre, te damos gracias. Hay tantos motivos por el cual poderte adorar, por el cual darte la gloria. La vida viene de ti, la salud misma viene de ti. Y si estamos hoy, Señor, en este lugar, es por tu misericordia, porque tú eres un Dios bueno y un Dios justo. Y hoy, Señor, queremos aprovechar este tiempo para seguirte adorando. Ya te hemos adorado a través de la alabanza, te hemos adorado a través de la ofrenda, de la siembra que tu pueblo trae, Señor, a este lugar para que el evangelio se siga predicando, no solamente aquí, sino a donde nos permitas llegar, Señor. Gracias por la bendición espiritual que tú nos das cada día y también por cada añadidura, Señor, que tú nos concedes. Te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Abra conmigo, por favor, el Evangelio de Marcos, el capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12 y vamos a escuchar hoy el consejo de Dios. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor Jesús
le habla en parábolas a estos líderes, a estos hombres? Lo que vemos en Marcos 12, de 1 al 12, Jesús utiliza esta parábola para enseñar a esos líderes religiosos de su tiempo sobre la importancia de la fidelidad, sobre la importancia de la responsabilidad en la administración de los bienes de Dios. ¿Qué le ha dado Dios a usted? Diga conmigo: Dios me ha dado la vida. Entonces, por lo tanto, la vida no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Y por lo tanto, debemos darle el tiempo que a Dios le corresponde. El tema de hoy le puse por nombre: la viña y los labradores malvados. Jesús comienza a hablar en parábolas para enseñar a esa multitud y a los líderes religiosos que les seguían y le escuchaban. Y la parábola de la viña es una crítica a los líderes de ese tiempo que rechazaron a Jesús y rechazaron su mensaje. Ahora, este mensaje también es para la actualidad, para aquella gente que dicen conocer a Dios y que aman a Dios, pero rechazan a Cristo, su Hijo, pero rechazan el mensaje de su Hijo. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Es el Evangelio. El Evangelio que se predica en muchos lugares. El Evangelio que hoy en esta mañana estamos predicando. Pero hay una pregunta muy importante aquí sobre la viña. ¿Qué simboliza la viña aquí? Simboliza el pueblo del Señor. Y todos aquellos que son salvos por Cristo pertenecemos hoy al pueblo del Señor, la iglesia. ¿Qué simboliza los labradores malvados? Está simbolizando a los representantes de los líderes religiosos que rechazaron a Jesús. Hoy en estos tiempos podemos ver muchos lugares donde se predica a Cristo, se predica un evangelio. Pero es importante, por eso es importante, como siempre enseñamos aquí, que todo creyente, toda persona estudie la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y es el principio de la sabiduría cuando amamos, cuando creemos y honramos a Dios. En la última cena de su ministerio terrenal del Señor Jesús, Él se enfrenta directamente con aquellos líderes religiosos de Israel, y ellos cuestionaban la autoridad de Jesús. Le decían: ¿con qué autoridad haces tú todas estas cosas? Y en respuesta a esto, Cristo es cuando empieza a contar esta parábola. Y cuando Jesús empieza a contar la parábola, empieza a desnudar la hipocresía, la rebelión y la incredulidad de quienes, aunque eran administradores de lo que le pertenecía a Dios, conocían la ley de Dios, conocían la Torá, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasaba? Rechazaban la voluntad de Dios. Lo mismo sucede hoy. Hoy mucha gente conoce la Biblia, hoy mucha gente conoce de Dios, pero rechazan la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que caminemos en santidad todos los días, que le honremos a Él todos los días. Y esta parábola es un espejo que muestra la dureza del corazón humano ante el Señor y la viña. Dice el versículo 1 de Marcos 12: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, o sea, la cuidó, cavó un lugar y luego edificó una torre. ¿Para qué? Para cuidarla, para que no entraran las vacas, los burros, los cuches. Y luego dice: y la arrendó a uno, o sea, la rentó a unos labradores, y él se fue lejos. Ahora,
La viña es una clara referencia a lo que nos habla el profeta Isaías. Vamos a verlo, porque es importante que todo lo que nosotros predicamos en este lugar sea bíblico, sea que es algo que esté en la Biblia y no algo o no palabra de hombre. Dice Isaías 5:1 al 7: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantó de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y el versículo 7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio. Y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ahora, si usted lee la historia, si usted escucha las noticias, haga memoria, ¿cuánto tiempo lleva Israel en guerra? Muchos años. Desde que yo tengo uso de razón, Israel ha estado siendo atacada por diferentes naciones. Ahora, ¿por qué razón? Porque Israel se olvidó de Dios. Y dice aquí el profeta Isaías: por tal y por esta razón, por alejarse de Dios, las consecuencias hoy están todavía viviendo. ¿A qué nos lleva esto? Si lo aplicamos en la vida actual, lo mismo le sucede al creyente. Un creyente que rompe la comunión con Dios, la relación con Dios, el convivir con Dios, vendrá una disciplina, vendrá una exhortación. ¿Para qué? Para hacerte volver al principio a Dios. Israel está siendo ahorita disciplinado por todo lo que Israel hizo, el rechazo al Mesías, el rechazo a Jesús. Lo mismo va a suceder con la humanidad actual. Todo humano, hombre, mujer, que rechaza a Cristo, al final tendrá una consecuencia eterna. ¿Y cuál es la consecuencia eterna? Es la condenación, es el infierno, donde día y noche estará ahí, no habrá descanso. El vallado, el lagar y la torre fuerte que Dios construyó alrededor de la viña muestra el cuidado y provisión de Dios hacia su pueblo. Cuando el creyente hoy en la actualidad tiene esa relación, esa comunión con Dios, ¿quién le guarda? Dios. Dios le protege. Ángeles van con él a donde quiera que vaya. No lo miramos. ¿Por qué? Porque es espíritu. Pero Isaías 5 del 1 al 7 habla sobre el pueblo de Judá que ha sido infiel a Dios y no produjo frutos buenos, sino frutos malos. A pesar de la cuidadosa atención y el cuidado que Dios les había brindado. Vemos aquí que la viña de Dios es una metáfora del pueblo de Israel. Pero la falta de frutos es una imagen de su desobediencia y pecado. Ok, en el tiempo de Israel. Y ahora en nuestro tiempo es lo mismo. Cuando un creyente no tiene fruto,
significa que es un creyente que está caminando en la desobediencia, así como en el pecado. Pero regresando a Marcos 12:1, dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Dios entregó a Israel su palabra, la Torá, la ley, el templo, los sacrificios y los profetas. ¿Para qué? Para que fueran luz a las naciones. Dios hoy también a nosotros, al cristianismo de hoy, al liderazgo de hoy, a todo creyente, Dios nos dio su palabra. Ahora, usted y yo somos templo de Dios, del Espíritu Santo. Y nos dio la palabra para predicarla y ser luz a las naciones, a los pueblos, a las colonias, con los vecinos. Todo lo que tenemos es de Dios. Y debemos ser mayordomos responsables. La vida. Debemos ser responsables cómo ocupamos la vida. La familia que Dios nos dio. Tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, la iglesia, nuestros hermanos. Honrarlos. Los dones que Dios nos dio. Todo nos ha sido confiado por Dios. Y si no estamos usando nuestra vida conforme al principio de Dios, estamos desobedeciendo y estamos pecando. Dice el versículo 2: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos frutos de la viña. El siervo aquí representa a los profetas enviados a Israel. Ahora Dios siempre busca fruto de su pueblo. No basta tener privilegios espirituales. O sea, somos bendecidos por Dios, sí, pero también Dios pide fruto. En otras palabras, Dios requiere obediencia y fidelidad de su pueblo, de todo hijo de Dios, de todo cristiano. Y la pregunta hoy es: ¿estamos dando fruto al Señor o solo estamos recibiendo de su gracia sin responderle con obediencia? En conclusión del versículo 12 dice que el dueño de la viña envía a un siervo para cobrar la renta. Pero los labradores malvados, ¿qué hicieron? Lo golpearon y lo despiden con las manos vacías. Esto muestra la desobediencia, muestra la falta de respeto de los labradores hacia la viña, al dueño de la viña. Versículo 3: mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿De qué nos habla esto? Que cada vez que Dios enviaba un mensajero, enviaba un profeta, ¿qué hacía Israel? Constantemente los rechazaba. Vamos a comprobarlo. El profeta Jeremías, en el capítulo 7, versículo 25 y 26 dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano sin cesar. El 26: pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Dios tanto amaba y ama aún el pueblo de Israel, que Él enviaba profetas para hablarles desde muy temprano, o sea, en todo tiempo, sin cesar, en todo tiempo. Pero dice que no los oían, los rechazaban, endurecían el corazón.
Esto se repite hoy. Dios nos habla, Dios nos recuerda de la importancia de caminar con Él. Pero en vez de tomar el consejo de Dios, ¿qué sucede? Endurecemos el corazón y menospreciamos el consejo de la palabra de Dios. En 2 de Crónicas capítulo 36, los versículos 15 y 16 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Lo mismo sucede hoy. En aquel día final, cuando toda la humanidad se encuentre delante de Dios, del gran trono blanco, siendo enjuiciados por Dios, nadie tendrá excusa, porque el evangelio se predica y se está predicando en todas partes. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Pero ¿qué hace la humanidad? Lo rechaza, pensando, diciendo: es que mis padres no me enseñaron esta religión. Escuche bien, amigo. Lo que hablamos aquí no predicamos una religión, predicamos al Cristo vivo, al Cristo de poder, el Cristo que cambia y transforma vida. Nosotros no predicamos religión, predicamos aquí al Cristo que tiene poder para salvar y que su muerte en la cruz fue por amor a ti, porque Él no quiere que usted pase la eternidad en un infierno donde no habrá descanso, sino que día y noche estará el dolor ahí. Versículo 16: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, o sea, los golpeaban y menospreciaban sus palabras. Hoy muchos obreros de Dios han sido muertos, han sido asesinados, quemados vivos por predicar el evangelio. Sigo leyendo, dice: menospreciaban sus palabras, burlando de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Va a llegar el momento de todos aquellos que están en contra de la palabra de Dios y que rechazan el mensaje de Cristo. Llegará ese día que la ira de Dios caerá sobre ellos y no habrá remedio. La violencia contra el siervo o los siervos de Dios muestra el desprecio del pueblo hacia la voz de Dios. Cuando la humanidad menosprecia al pueblo, está menospreciando la voz de Dios. Cuando la humanidad desprecia el evangelio, desprecia el mensaje que el predicador está dando, está menospreciando la voz de Dios. Y cuando desobedecemos la palabra, estamos actuando como aquellos labradores malvados. Versículo 4 de Marcos 12: volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. ¿Cómo murió Esteban, el primer mártir de la iglesia? Murió siendo apedreado. El apedreamiento era la forma judía de ejecutar a los falsos profetas. Pero aquí se muestra que lo usaron contra los verdaderos profetas. Hoy, si alguien le predica a usted mentira, mucha gente lo acepta y lo cargan aquí. Pero si un predicador viene y lo confronta con la palabra de Dios, que usted es un pecador y que necesita a Cristo como su Salvador, usted se molesta y tal vez ya no venga a la iglesia. Pero este es el mensaje verdadero.
donde Dios le confronta a usted que es un pecador, que es una pecadora y que necesita arrepentirse, y que la única manera de estar con Jesús es despojarnos de nuestros pecados y decir: Señor, aquí estoy. Hebreos 11, 36 y 37 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Hoy muchos pastores, predicadores, están siendo encarcelados, si bien les va. 37. Fueron apedreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. ¿Cómo murió Jacobo? Con espada. Entonces, el evangelio de Cristo no es como muchos hoy lo predican. No, tú si eres cristiano serás rico, tendrás muchas bendiciones, serás feliz, no tendrás problemas. No, la Biblia dice todo lo contrario. Aquellos que quieren vivir piadosamente van a ser apedreados, puestos a pruebas. Algunos van a morir a filo de espadas. Sigo leyendo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados por causa del evangelio. Iglesia, escuche esto: la resistencia al mensaje de Dios se endurece progresivamente. ¿Se acuerdan lo que acaba de suceder en los Estados Unidos con el hermano que el francotirador lo asesinó? Hay mucha controversia en esto y muchos opinan, pero no saben realmente la raíz, el porqué. Él era un cristiano devoto y que siempre hablaba del evangelio donde quiera que estaba. Por algún tiempo en las aplicaciones salía, o sea, de cómo daba el mensaje de Cristo. Hay muchas teorías por el asesinato de él. Pero bueno, el cristiano fiel y verdadero tendrá persecución. Versículo 5 de Marcos 12. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando, y a unos y matando a otros. O sea que no se la pasaron bien. Por eso cuando alguien le predique: no, mira, si usted acepta a Jesús, usted será bendecido, tendrá un nuevo trabajo y le van a subir el sueldo y tendrá buena cuenta bancaria. Mentira. No, mire, los verdaderos creyentes, hombre, mujer, los verdaderos, son aquellos que dan la vida por el evangelio. Y cuando decimos dan la vida, lo dan todo para que el evangelio se siga proclamando. No es alguien que vive del evangelio, sino que da para que la palabra de Dios se siga predicando. Hoy en muchos lugares, muchos viven del evangelio, sacando dinero solamente al pueblo. No, eso no es bíblico. La Biblia dice claramente: el que dé, que lo dé de corazón, no porque alguien se lo esté pidiendo. Y aquí enseñamos eso. Lo que traemos para el Señor, lo traemos de corazón, porque queremos que la palabra de Dios se siga predicando y que el mensaje del evangelio siga llegando a donde más pueda llegar a través de esta transmisión. Y si alguien viene y dice: pastor, yo quiero sembrar para que se siga predicando, bueno, pero eso es porque Dios puso en el corazón de la persona, no porque el pastor dijo: no, tienes que dar tanto. No. Si alguien está en un lugar como ese, yo le digo: huya de ese lugar,
Porque la iglesia, cuando nos reunimos, no es para sacar dinero, no, es para glorificar a Cristo, para darle gracias a Él por la vida que nos da y dar gracia, lo que de gracia hemos recibido. Entonces, si Dios me ha bendecido, por la bendición que Dios me da, digo: Dios, gracias, porque el trabajo que tengo, tú me lo das. Los clientes que me envías, que llegan a mi negocio, tú me los envías. Pero no es porque, o sea, y si damos por amor. Y siempre vamos a respetar lo que dice la palabra de Dios. Dice que volvió a enviar otro, y a ese mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Israel rechazó repetidamente a los mensajeros de Dios. Y ven las consecuencias de Israel. Israel, por todo este tiempo, estos siglos, ha sido olvidada por Dios. Dios no tiene nada que ver ahorita con Israel. Ahorita Dios está tratando con los cristianos hoy, la iglesia. Con Israel Dios va a tratar después que la iglesia se ha llevado al cielo, que los creyentes se han llevado al cielo. Entonces Dios volverá a tratar con Israel. Diga conmigo: la paciencia de Dios es inmensa, pero no infinita. Es decir, la paciencia de Dios se acabará en un día. En un momento la paciencia de Dios se va a terminar. Dios envió a su Hijo hoy como un abogado. ¿Qué hace un abogado? Defender las causas justas. Es lo que hace el abogado. Hoy los abogados reciben mordidas, pero el abogado Cristo, Él no. Él es justo. Él no anda con mordidas, no. Él es justo. Y hoy está como abogado, está intercediendo por su culpa. Y Jesús pagó tu deuda en la cruz del Calvario. Pero después ya no será tu abogado, sino tu juez, donde no habrá escapatoria, donde no habrá: es que yo soy hijo del presidente, hijo de la presidenta, ¿y a mí qué? No, en ese tiempo, cuando Dios esté juzgando, dará a cada quien lo que le corresponde. La paciencia de Dios es inmensa, pero no infinita. La rebeldía resistente contra la palabra de Dios conduce inevitablemente al juicio. Si la persona, el ser humano resiste a la palabra de Dios, y cuando alguien resiste es porque está demostrando la rebeldía contra el consejo de Dios, pero eso lo conduce, lo está llevando al juicio que será terrible. Dice Marcos 12:6. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. El hijo amado aquí, ¿quién es? Cristo. En contraste con los siervos, los profetas, su hijo lo envió. Y Dios revela su amor y su gracia máxima al enviar a su hijo. Por eso dice Juan 3:16: porque de tal manera Dios ama al mundo, que envió, que dio a su Hijo unigénito, a que todo aquel que en él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Pero ¿todos creen? La respuesta es no. Entonces todos aquellos que no creen, que rechazan, ay, sí, me gustan los cantos y me gusta cómo suena la alabanza ahí en la iglesia. Ay, qué bonito mensaje, pero hasta ahí nada más. Pero no quieres compromiso con Cristo. Eso no te salva. Lo que salva es Cristo a través del arrepentimiento y la fe en Él. Y por este motivo Dios el Padre reveló su amor y su gracia hasta lo máximo cuando envió a su único Hijo, a Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario. Diga conmigo, el Evangelio no es religión ni moralismo. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? El Evangelio es el Hijo de Dios entregado por amor. Ese es el Evangelio. Por eso decíamos hace un momento, no predicamos religión aquí. La religión fue inventada por el hombre. Por el hombre fue inventada. Pero el amor de Dios fue enviado desde el cielo. Y esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia Jesús. ¿Cómo es nuestra actitud ante Él? ¿Tenemos respeto y obediencia hacia Él como nuestro Señor y Salvador? Diga conmigo, la importancia de la fe y la obediencia. Cuando alguno de nuestros hijos o nuestros hijos le damos una orden en el cual debe cumplir y él lo hace cabalmente, ¿cómo nos sentimos como padres? Orgullosos. Y lo bendecimos al darle aquello que él nos pide y que vemos que es bueno para él, se lo damos. Si nosotros, padres terrenales, siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos cuando hacen lo bueno, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que por naturaleza Él es amor, Él es fiel? Esta parábola también nos enseña la importancia de la fe y la obediencia en nuestra relación con Dios. La pregunta es, ¿estamos reconociendo la autoridad de Dios? ¿Obedeciendo sus mandamientos? Versículo 7 de Marcos 12. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Vea la motivación de los líderes. ¿Cuál era la motivación de los líderes de aquel entonces? Era el poder y el control religioso. Lo mismo sucede hoy. Hoy, penosamente lo digo, porque toman el Evangelio, la palabra de Dios, como excusa para tener poder y tener control religioso. Aquellos que han estado informados del caso de la luz del mundo. Qué terrible, ¿no? Apenas descubrieron que hasta la mamá y los sobrinos eran cómplices. O sea, eso es penoso. Y por esas acciones la gente dice: no, todos estos son iguales. No, discúlpenme. No somos iguales. Levante su mano y vea sus dedos. Los dedos dependen de la misma mano, pero no todos son iguales. Así es que no los confundan. Nosotros no somos así. Nosotros tratamos cada día de caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Y si un día los pastores en este lugar le predican otra cosa, huyan de este lugar. Pero eso nunca pasará, porque siempre estamos dedicados
a la verdad de la palabra de Dios. No queremos poder ni control religioso, no. Queremos realmente que como pueblo seamos esos creyentes que aman a Dios, que sirven a Dios y que le honran. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, por favor. Juan capítulo 11, versículo 48 al 53. Y vea lo que nos dice su palabra. Dijeron ellos: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y el versículo 53 dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Vean lo que hace el poder religioso. Vean lo que hace la religión. Hermanos, hoy muchos matan por la religión. ¿Cuántos hermanos en Chiapas, en Chamula, fueron asesinados por la religión tradicional? ¿Verdad? Donde los extremistas católicos, porque los hermanos no quieren someterse a los vicios, porque en los pueblos así se maneja. En la octava del santo Juan sin miedo, hay que hacerle pachanga, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Y obligan a que a todos los pobladores le cooperen con el aguardiente, con el mezcal, con la cerveza. Y como ya los cristianos dicen: no, espérate, no, a Dios no le agrada eso. ¿Qué hacen? Los sacan de sus tierras, de sus hogares. Miren lo que hace la religión. Pero hasta ahorita no hemos visto que un cristiano verdadero ande sacando del pueblo a un católico que no acepta a Cristo, sino todo lo contrario, lo ama y ora por él. Ahora quiero decir que no todos los católicos son así, solamente los extremistas como los musulmanes que matan en el nombre de Alá. No, hermano, Dios no es un Dios asesino. Dios no es un Dios que nos manda a matar al prójimo. Si alguien no cree, bueno, al final se la va a ver con Dios. Pero dice: mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle, y la heredad será nuestra. Entonces, ¿qué hace el pecado? El pecado busca destronar a Dios y colocarse en su lugar. ¿Qué dijo el diablo arriba cuando el ángel dijo: no, si yo seré como Dios? Y hizo una revuelta en los cielos, y aquellos ángeles que le creyeron a Luzbel, Dios los arrojó. Dice la tercera parte de ángeles. ¿Por qué? Porque el diablo quería ser como Dios, tener el control. Entonces el pecado busca destronar a Dios y colocarse en su lugar. Es decir, ocupar el lugar que a Dios le corresponde. ¿A quién le corresponde estar en nuestro corazón? Es Dios. Jesucristo debe reinar en nuestros corazones. Diga conmigo: cuidado con la codicia y la ambición. La religión hace eso: ser codicioso, ser ambicionista. Y es lo que se ve en muchos lugares. La ambición por tener más, por tener una iglesia grande, una congregación grande, donde haya mucho dinero. No, eso no es el evangelio, amigo.
Ese no es el evangelio de Cristo. Los labradores malvados están motivados por la codicia, por la ambición. Y ellos, ese tipo de personas, quieren apoderarse de la viña, de la obra de Dios y su herencia. Y esos están dispuestos a matar al heredero para lograr su objetivo. La parábola aquí enseña que la codicia y la ambición pueden llevar a las personas a cometer actos terribles. ¿Qué es lo que vemos hoy en la actualidad? Por el poder matan. No, es que si lo dejamos nos quita el poder. Y van y ¡pum! Le dan, como digo el chino, le dan cuello. Lo matan. Imagínense, hermanos. La ambición, la codicia lleva a las personas a cometer actos terribles. Y los que se dejan llevar por estas motivaciones pueden perder de vista lo que realmente es importante. Y el mensaje de hoy nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones. ¿Estamos motivados por la codicia y la ambición o estamos buscando servir a Dios y hacer su voluntad? Yo le preguntaba el día miércoles a un hermano, le decía que era su cumpleaños: si Dios te preguntara hoy, ¿qué quieres que yo te regale? Él dijo: que yo sea hacedor de la palabra. Es un buen pedimento, ser hacedor de la palabra. Marcos 12:8. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén. Dice Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora escuche esto: rechazar a Cristo no solo es incredulidad, sino que también es rebelión abierta contra Dios, diciendo: a mí no me interesa la muerte de tu Hijo Jesús, a mí no me interesa lo que Él sufrió, lo que le hicieron, a mí no me interesa. Toda persona debe decir qué hará con Jesús: aceptarle como Señor o rechazarle. Pero la decisión de hoy marcará tu eternidad. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? La muerte del Hijo en la parábola nos está hablando de un símbolo de la muerte de Jesús, que fue rechazado, fue asesinado por los líderes religiosos de su época. La muerte de Jesús también destaca la culpa y también la responsabilidad de los labradores malvados, que son condenados por su acción. Lo mismo sucederá en el futuro. Todos aquellos que rechazan a Cristo serán condenados. El mensaje de hoy es una invitación a reflexionar sobre tu respuesta a la salvación ofrecida por Dios, que fue hecha a través de la muerte y resurrección de Cristo. Dice Marcos 12:9. ¿Qué? Hace una pregunta. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Dice: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Vino un juicio sobre Israel por su rechazo, y ese juicio aún lo está pagando hoy. ¿Qué dijeron los líderes religiosos y el pueblo de Israel cuando Poncio Pilato dijo: no encuentro ninguna culpa en este hombre justo? ¿Qué dijeron? Aconsejados por los líderes religiosos de ese entonces,
que pidieran a Poncio Pilato que Jesús fuera crucificado. ¿Y qué pasó? Todo el pueblo empezó a gritar: crucifícale, crucifícale. Dijo Poncio Pilato, al ver que la gente estaba necia, dijo: yo me lavo las manos. Porque antes de esto la esposa de Poncio Pilato había tenido sueño donde Dios le hablaba que su hijo era justo. Y ella le dijo a Poncio Pilato: no te metas con este hombre porque es un hombre justo. Y Pilato quiso hacerlo, pero no quería quedar mal con la plebe, los políticos y el pueblo. Lo que dijo: yo me lavo las manos. Y luego otra vez preguntó: ¿qué quieren que haga con Jesús llamado el Cristo? Crucifícale, crucifícale. Y por último preguntó: entonces, yo soy inocente. Ellos dijeron: sí, que su sangre caiga sobre nosotros, nuestros hijos y la generación que viene. Y el juicio está cayendo. Israel nunca ha tenido paz. Ha sido atacada por años y seguirá siendo atacada. Pero habrá un final exitoso en el tiempo de la gran batalla del Armagedón, donde Israel estará siendo apabullado por el ejército del anticristo, de todas las naciones. Pero de repente dice la Biblia que caerá fuego del cielo y va a consumir a todos los ejércitos enemigos de Israel. Pero será entonces. Entonces viene un juicio. Lo mismo sucederá. El rechazo de Cristo por la humanidad hoy, vendrá un juicio final si no se arrepiente. Dice que los labradores fueron destruidos y dio su viña a otros. Ahora, cuando en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruida por aquel entonces militar llamado Tito. Fue una destrucción total en Jerusalén y la viña fue entregada a otros. ¿A quiénes otros? Aquí está apuntando a la inclusión de los gentiles en el plan de Dios en su casa. Estudie por favor Romanos capítulo 11 del versículo 1 al 36, donde todos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos. Usted y yo somos gentiles. Y Cristo, ahora todos los gentiles que Cristo los trae a Él, los salva, somos del plan de Dios ahora. Romanos 12:10 hace una pregunta: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 11. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cristo, cuando Cristo se rechaza, se convierte en la piedra angular de la iglesia. Ahora, aunque el mundo rechace a Cristo, Dios lo ha exaltado sobre todo nombre. Versículo 12 de Marcos 12. Y procuraban matarle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Qué hacían los líderes? Dice, procuraban matarlo. Incluso hay una parte de la escritura que dice que procuraban empujarlo sobre un barranco y que fuera muerto el Señor Jesús. Imagínense lo que hace la religión. Mira, la religión cega al ser humano.
Porque la religión, el ser humano camina de las normas humanas, de doctrinas de hombres, y eso cega. Y la religión induce a matar a otros por no creer como él cree. Dice, y procuraban matarle, porque entendían, o sea, ellos comprendían que la parábola, que el mensaje era para ellos. Pero ¿qué pasaba? Se temían a la multitud, porque toda la multitud sabían que Cristo era el Mesías. Y así es que mejor lo dejaron y se fueron. Estos líderes entendían el mensaje, pero en lugar de arrepentirse, endurecieron más su corazón. Lo mismo sucede hoy. Si el pastor te confronta con la palabra de Dios y dice, no, sí es cierto, yo estoy viviendo así, yo soy un adúltero, soy un marihuano, soy un cocodrilo, soy esto, soy el otro. Pero dice, y sí es cierto, pero en vez de arrepentirse, más se endurece el corazón. La palabra de Dios siempre exige una decisión, ya sea arrepentimiento o endurecimiento. O sea, pones más duro el corazón. El mayor peligro espiritual, escuche bien esto, el mayor peligro espiritual es entender la verdad de Cristo y aún así rechazarla. Es decir, es cierto, el pastor dijo toda la verdad, pero a mí me gusta el pecado, pues. ¿A quién no le gusta el pecado? El pecado es sabroso, ¿o no? Cuando se está drogando, ¿qué siente? Siente que anda ya en el tercer cielo. Siente que usted es el dueño de todo Acapulco. ¿Verdad que lamentablemente cómo vemos a la gente que anda drogada en la calle? Anda así y hace cosas, imaginándose cosas. Pero muchos de ellos escucharon el evangelio por muchos años. Y digo esto también, muchos de ellos estuvieron en un lugar como como el que está usted hoy, y entendieron la verdad, que esta es la verdad, pero aún así la rechazaron. ¿Y cuál es la conclusión? Andan en las calles drogados. Para ir concluyendo, mencionaré 4 cosas de lo que esta parábola nos enseña aquí. Número 1, nos enseña que Dios es paciente y justo, donde Él sigue enviando mensajeros una y otra vez. El que estés hoy en esta mañana no es una casualidad, amigo, hermano. Es algo que Dios puso en el corazón de alguien que te invitó y te trajo aquí. ¿Por qué? Porque Dios es paciente y justo. Él quiere que usted se arrepienta y le acepte como su único y suficiente Salvador. Número 2, el rechazo del Hijo de Dios es el clímax del pecado humano. O sea, es decir, cuando el humano dice, yo prefiero seguir pecando y nada. 3, el juicio de Dios es inevitable para aquellos que rechazan a Cristo. Un día se van a encontrar con esto. 4, Cristo rechazado es la piedra angular de nuestra salvación. Es decir, no te salva ni el pastor, no te salva la iglesia, no te salva el cura, no te salva el papa. ¿Quién te salva? Cristo. Entonces aquí no hay de otra, hermano. Aquí no. Entonces la parábola de los labradores malvados es un espejo que refleja lo más terrible
del corazón humano: la ingratitud, la rebelión y el rechazo a Dios. El dueño de la viña nos pidió algo injusto. No, Él siempre pide lo justo. Y lo justo es que tengamos fruto de lo que Él mismo ha plantado en nuestro corazón. Pero los labradores malvados, cegados por la avaricia y el egoísmo, rechazaron a cada mensajero hasta que finalmente asesinaron al Hijo amado, a Cristo. La historia de la iglesia nos narra cómo el apóstol Pablo fue asesinado, Pedro fue crucificado, Jacobo asesinado con espada. Pero la paciencia de Dios está ahí todavía, y no se cansa de llamar, no se cansa de advertir, de invitar al arrepentimiento. Aunque la dureza del hombre es muy grande, que aún reconociendo la verdad, elige resistirla, callarla y hasta intentar eliminarla a través de aquellos que predican el evangelio. La parábola fue una profecía de esperanza. El hijo rechazado no fue anulado. La piedra despreciada se convirtió en el principal del edificio. No es como la religión tradicional enseña que Pedro es la piedra de la iglesia. ¿Dónde dice eso? La Biblia no lo dice. Y la cruz, que parecía derrota, se transformó en victoria, y la tumba vacía proclama el plan de Dios. Y no puede ser frustrado por el mal de la humanidad. Hoy el Señor sigue preguntando por el fruto de su viña. Él no quiere religiosidad estéril ni hojas sin fruto. Dios quiere corazones rendidos, vidas transformadas y obediencia sincera. Amigo y hermano, cada uno de nosotros debe responder: ¿qué haré con el Hijo de Dios? ¿Qué haré con Jesucristo? ¿Le recibiré como Señor o lo rechazaré como aquellos labradores malvados? Ignorar la voz de Dios es caminar hacia el juicio. Pero recibir a Cristo es entrar en la gracia maravillosa de la salvación. Lo dejaré con la siguiente reflexión. Y quiero que esta reflexión usted se la grabe. Dios no deja de llamar, pero no siempre llamará. El tiempo de su gracia es hoy. El mayor pecado no es la inmoralidad, sino el rechazo al Hijo, al Señor Jesucristo. Y la mayor decisión de tu vida es hoy. ¿Qué harás con Jesús? La piedra viva, la roca de la salvación. Dice la Biblia en Hebreos 3:15: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Si usted ha escuchado hoy el mensaje de Dios, dice él, si la escuchaste, no endurezcas tu corazón. No postergues la salvación para mañana, porque no sabes el día de mañana qué nos espera. Muchos hace unos días iban a sus trabajos por Iztapalapa, en la Ciudad de México. Otros iban a sus escuelas, a sus universidades. Pero una pipa de gas se volcó y explotó. La pregunta
¿Sabían ellos que iban a tener ese percance? No. Muchos no tuvieron oportunidad de arrepentirse. Otros las tuvieron. Y muchos las siguen teniendo porque Dios aún les permite vida. Están luchando hoy contra la vida y la muerte. Por eso dice Dios hoy, entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hoy, si escuchas su voz, si le has escuchado, entrégale tu vida. Da fruto para su gloria y honra a su Hijo amado, que es Jesús. ¿Por qué? Porque de Él depende tu eternidad. Si lo rechazas, estarás separado de Jesús, pero si lo aceptas, estarás por eternidad con Él. Ahí donde estás, con tus propias palabras. La oración no es un rezo. El rezo es repetición de lo mismo. La oración es un diálogo con el Señor de tu corazón. Habla con Él de tú a tú y dile lo que hay en tu corazón. Cierra tus ojos. Señor y dueño de la viña, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón quebrantado, reconociendo que muchas veces hemos sido aquellos labradores infieles. Tú nos has dado vida, dones, familia, pero no siempre hemos dado el fruto que esperas de nosotros. Padre, te pedimos perdón porque tantas veces hemos rechazado tu voz. Hemos cerrado nuestros oídos a tus mensajeros que envías a este lugar y hemos preferido hacer nuestra propia voluntad antes de obedecerte. Padre, perdónanos por la ingratitud de nuestro corazón, que ha recibido tanto y ha correspondido tan poco. Gracias porque aún después de nuestra dureza, tú no nos dejaste de buscarnos y enviaste a tu Hijo amado, enviaste a Jesús para rescatarnos. Y aunque la humanidad lo rechazó, lo despreciaron, lo crucificaron, tú lo resucitaste y lo hiciste la piedra angular de nuestra salvación. Padre, te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén.